Ya, bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a la Academia Kids Lab. Este es un espacio, un programa de formación y capacitación enfocado en la participación ciudadana infantil y adolescente, que es desarrollado por la Fundación Escala Común, con apoyo del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público del Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, del cual estamos muy contentos de poder iniciar este proceso con ustedes el día de hoy. Dale, Maca. Contarles un poco de qué se trata el día de hoy. La idea es que podamos tener una sesión más o menos como dinámica. Si tienen preguntas, nos van haciendo las preguntas. Esta es como una especie de calentamiento de motores para contarles un poco sobre qué es lo que hacemos en Escala Común, cuál es nuestro enfoque para quienes no nos conocen, de qué se trata la Academia Kids Lab, de dónde nace, por qué, pero por sobre todas las cosas, sembrar eh, como una forma de mirar la participación ciudadana desde el trabajo que hacemos nosotros en Escala Común, a propósito de la incorporación de las voces de los niños, niñas y adolescentes en proyectos que estén relacionados a los territorios en sus distintas escalas de intervención. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer en esta sesión online, ¿no es cierto?, es poder contarles sobre esto, dar un pequeño como contexto para que luego cuando habilitemos la plataforma en línea, donde están los módulos más teóricos, donde están los módulos como de contenidos de PDF, de soporte, etcétera, y luego en la sesión presencial podamos ya entrar en materia en todo lo que es el desarrollo de herramientas metodológicas, recursos y también recomendaciones que son fundamentales a la hora de poder llevar a cabo procesos participativos con niños, niñas y adolescentes. Dale, Maca. Esto es como la primera aproximación, un poco contarles, nosotros, este es un proyecto que se elabora desde Escala Común, que es una fundación que está situada en Viña del Mar, pero que tiene alcance en todo el país. Nosotros nos, nos gusta como plantear que Escala Común es un espacio que es colaborativo, una plataforma colaborativa y multidisciplinaria, porque nos enfocamos en el trabajo con niños y eso nos obliga a mirar todos los proyectos desde un enfoque que exceda en el fondo los límites de la arquitectura y urbanismo, que es principalmente el trabajo que nosotros realizamos, para poder llevar a cabo investigación aplicada sobre infancia y espacios urbanos. Buscamos generar nuevas metodologías, avanzar hacia herramientas de trabajo, pero también de levantamiento de información que sean innovadoras, para poder realmente lograr relevar el capital creativo de las infancias y con eso poder construir ciudades mucho más inclusivas a una escala que sea mucho más común. De ahí viene también nuestro nombre. Y en la gran mayoría de nuestros proyectos contamos con patrocinio de UNICEF Chile, este es uno de ellos, de alguna manera también buscando que nuestras iniciativas vayan calzando con todo el enfoque de derechos que trae UNICEF y de alguna manera también, ¿por qué no soñar de que en Chile comencemos a avanzar hacia ciudades con el sello de ciudades amigas de la infancia a nivel comunal? El equipo Kids Lab está compuesto por este tremendo equipo que forma parte de Escala Común. Por mi parte, yo soy la arquitecta urbanista, directora general del proyecto y también directora ejecutiva de la fundación. Macarena Chima, que también es arquitecta urbanista, directora de proyecto y es la encargada de contenidos junto con Carol Gurdón, que también arquitecta urbanista, directora de contenido, Arturo Carrillo, que es el encargado de toda la parte de producción audiovisual y el registro de las actividades, y Valentina Alcántara, que es la que hace la magia gráfica de todos nuestros contenidos que vamos a ver hoy día y vamos a contar a partir de la próxima semana. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia desde donde nosotros vamos situando un poco también el enfoque de trabajo de Escala Común, desde donde también nos planteamos las problemáticas en las cuales estamos hoy día situados en torno a la niñez y la adolescencia en Chile. Y son temas que no están aislados y que nos parecen muy relevantes traer a presencia porque el territorio es el espacio donde finalmente confluimos todo y donde realizamos todas nuestras actividades. Por lo tanto, lo que nos pasa a nivel del ámbito como personal, cotidiano y desarrollo integral de las personas, pasa en la ciudad. Dale más. Bueno, hoy día un contexto muy general es que en Chile cerca del 25% de la población corresponde a niños, niñas y adolescentes. Y de este
25%, el 89%, casi el 90% vive en áreas urbanas. ¿Y esto qué significa? Que nosotros tenemos que de alguna manera dar un siguiente paso en torno a las garantías territoriales que les estamos entregando a este grupo etario respecto a cómo está siendo su vida cotidiana en los territorios que habitan, en los diferentes territorios que habitan, ¿no es cierto?, a lo largo de todo Chile y también contemplando las diferencias geomorfológicas del país. Y esto de alguna manera también ha llevado a que la relación que existe entre las infancias y los espacios urbanos se vaya constituyendo como un tema que es cada vez más relevante en términos de la política pública urbana chilena. Tenemos que hacernos cargo y de alguna manera las distintas políticas públicas han ido respondiendo a esta necesidad con una velocidad que quizás no va tan en relación a las velocidades con las que transcurre el desarrollo integral de las infancias, pero vamos avanzando. Dale, Maca. Pero también nos enfrentamos a un desafío que no es menor y que tiene que ver con que hoy día la tasa de natalidad en Chile ha ido disminuyendo cada vez más. Estamos en un escenario donde Chile se está posicionando como uno de los países donde la tasa de natalidad se ha ido a pique. Y esto más allá de, hablar, de ver por qué las personas están decidiendo o no tener hijos, de alguna manera también esto demuestra de que estamos en un momento bien determinante en torno a dónde se orientan las políticas públicas en los distintos grupos y población, distintas poblaciones, perdón, que hay en Chile, ¿no es cierto? Hoy día además estamos frente a un escenario que no se había visto jamás, donde se registran más ingresos de niños diarios al Servicio de Protección de Menores que los niños que están naciendo cada día. Esto tiene muchos dobles clics en los cuales nosotros no vamos a entrar ahora, pero finalmente nos entrega un panorama que es fundamental y sobre todo porque responde a cómo se orientan las políticas públicas y también los presupuestos en torno a cuáles son los grupos que requieren mayor protección o también o de alguna manera enfoque en términos de la inversión pública. Vale. Por otra parte, estamos enfrentados a uno de los peores indicadores de sobrepeso y obesidad infantil y adolescente. Hoy día estamos triplicando la tasa media mundial, superando incluso a Estados Unidos, donde los niños en primera infancia están presentando los peores índices de obesidad y sedentarismo, y cerca del 60% de los niños, niñas y adolescentes presentan síntomas de depresión y ansiedad. Esto además, si nosotros le hacemos el siguiente doble clic, es que nos enfrentamos a niños en primera infancia, o sea, quiere decir que los niños entre los 0 y los 6 años en Chile presentan los peores índices de salud mental del mundo. Y esto nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera da cuenta de un enfoque que es más sistémico e integral de cómo los niños están siendo parte o incorporados o de alguna manera cómo nos estamos haciendo cargo de su salud integral para las siguientes etapas de su vida, no solamente también de la etapa inicial, sino que entendiendo de que esto forja todos los elementos necesarios para poder constituir una infancia y una adolescencia saludable. Dale, Maca. Hoy día en Chile tenemos solamente tasas que hablan solamente de que 1 de cada 4 niños es activo físicamente y que realiza más de 1 hora de actividad física. 1/4 de la población infantil en Chile presenta una salud física eh, saludable, valga la redundancia. Hoy día esto ha empujado, según nuestra perspectiva, quizás un poco tardíamente, pero de alguna manera también respondió a esta necesidad y a este diagnóstico que venía hace años constituyéndose de esta nueva ley que de alguna manera establece que los establecimientos educacionales tengan que realizar más actividades al día, 1 hora de actividad física al día en todos los recintos educacionales. Pero llegamos tarde, hay una generación completa que de alguna manera ya viene padeciendo estos síntomas, entonces tenemos que hacernos cargo de forma mucho más activa y de forma mucho más sustancial. Por otra parte, en Chile, la primera infancia presenta muy altos niveles de juego, o sea, muy bajos niveles de juego libre versus otros países. Tenemos un déficit de cerca de 6.000 horas de déficit de juego libre al día, y esto tiene que ver con que finalmente los niños no están teniendo la posibilidad de enfrentarse a un juego, valga la redundancia, libre, o sea, que fomente la imaginación, que fomente la creatividad y también de alguna manera responda a la importancia que tiene el aburrimiento para poder detonar procesos creativos que incorpore la vida cotidiana. El juego libre tiene ese componente que es fundamental y lo vamos a ver después en las herramientas, que
que es fundamental porque permite incorporar elementos y aspectos claves de la vida cotidiana. El juego de roles, las dinámicas de grupo, el lenguaje, la forma de integrar el mundo que el niño va viendo en su entorno, lo hace a través del juego. Por lo tanto, hay que tomárselo en serio, y si en Chile los niños no están teniendo la suficiente tiempo de juego libre, no ese juego programado, ese juego que tiene que ver con las actividades extraprogramáticas, a cuántas actividades nos inscribimos en el verano, sino que la posibilidad de jugar libremente con sus pares o solos. Dale, Maca. ¿Y por qué todo esto es importante? Nosotros también nos hacemos esta pregunta y tiene que ver un poco con entender de que estamos hoy día en un momento bien crítico respecto a la niñez. Nosotros decimos, la niñez está en crisis en Chile y es real. Y esto implica hacernos cargo de una serie de cosas, ¿no es cierto? Y trabajar conjuntamente articulando diversos elementos y aspectos fundamentales, sobre todo, por ejemplo, a nivel municipal, que requieren la articulación interdisciplinaria, pero también en los distintos agentes que están siendo parte de los procesos de desarrollo territorial. Y esto es importante porque también tiene que ver con un aspecto fundamental de poner en relieve la importancia de los primeros años, ¿ya? Esto quiere decir, la primera infancia, o sea, de los 0 a los 6 años, adquiere un rol fundamental y lo traemos a presencia porque además en los procesos participativos, por lo general, se tiende a trabajar con los niños que están en etapas más avanzadas, en etapa escolar principalmente, porque es más fácil, porque se llega a través de los colegios, porque los niños tienen otro lenguaje, pero entre los 0 y los 6 años aparecen una serie de elementos que son fundamentales porque es la etapa donde el niño está en su ventana de oportunidad de entender el mundo entero que le rodea, ¿no es cierto? Es en esta etapa, entre los 0 y los 5, donde el niño y la niña, desarrolla el 80% del cerebro. O sea, el 80% del cerebro de todos nosotros que estamos aquí hoy día estableció sus bases, sus cimientos en las primeras etapas de vida. Y en esta ventana de oportunidad, el entorno juega un rol fundamental, porque es el espacio, es el lugar donde el niño interactúa, donde empieza a integrar el mundo que lo rodea. A mí me gusta mucho hacer una pausa en esta etapa como para poder entender de que de alguna manera todos nosotros habitamos desde que estamos en la guatita de la mamá, y luego empezamos a habitar en función de los distintos procesos de desarrollo que vamos teniendo, ¿no es cierto? Nace el bebé, luego empiezan los procesos de gateo, está en un espacio, comienza a desplazarse en ese espacio y empieza a entenderse en función de ese espacio. Y eso ocurre en los primeros años, en los primeros 2 años, donde el niño empieza a entender de que este lugar donde estoy es un lugar que me acoge y que en el otro lugar, por ejemplo en la pieza al lado, que al principio él no lo tiene integrado porque no es parte de su vida cotidiana, no lo entiende, neurológicamente el niño no ha establecido las conexiones de que puede existir un lugar donde él no esté. Luego, en las distintas etapas de desarrollo, esto empieza a aparecer. Y aparecen los otros espacios de la casa, aparecen los otros espacios de la ciudad, empieza a aparecer el entorno, ¿no es cierto? Como una estructura que está habilitada por distintos lugares que van comenzando a ser significativos para esta personita que está entendiéndose en un mundo. Entonces, el sentido de pertenencia, el sentido de identidad, el sentido del yo comienza a establecerse en esta primera etapa, y el rol del espacio es fundamental. Por eso es tan importante que los niños establezcan relaciones con el entorno inmediato de forma temprana, a través del paseo en coche, del ir de vez en cuando a la plaza, de ir a lugares significativos como ir a comprar el pan. Es en esta etapa donde se genera esa interacción. Y por lo tanto, no solamente a nivel del desarrollo del cerebro es fundamental, sino también porque existe un gran potencial cuando focalizamos las inversiones y de alguna manera también todos los proyectos de política pública que tengan que ver con infancia se fortalecen en esta etapa, porque el potencial es fundamental y es capaz de abordar todos estos indicadores que vimos anteriormente de forma mucho más integral y de forma mucho más consistente. Dale, Maca. Otra cosa importante que tiene que ver con las distintas etapas de desarrollo, y esto lo traemos a presencia porque cuando hacemos procesos participativos tenemos que tener en consideración que existen distintos grupos etarios cuando hablamos de niñez. Y eso implica de alguna manera entender cuáles son las interacciones que el niño tiene con el entorno para poder entender o poder generar instrumentos que sean pertinentes con el público con el cual nosotros vamos a estar trabajando.
Porfa, si alguien tiene alguna duda, me va levantando la mano y la vamos conversando. Eh, dale para atrás, Marta. Este es un esquema de Urban 95 de la Fundación Werner Sandler que nos gusta mucho traerlo porque en el fondo establece cuáles son las conexiones sanas entre las personas, finalmente pensadas desde la perspectiva de la niñez, ¿no es cierto? En la primera etapa, que es cuando el niño está en la guatita que les comentaba, las interacciones son principalmente a través de las neuronas, y luego entre los 0 y los 2 años, cuando el niño ya empieza como a hacer su primera etapa de reconocimiento del yo, pero también del entorno y de los otros, donde empieza a establecer las primeras redes de sociabilización, el entorno juega un rol fundamental porque el niño va siempre acompañado de un cuidador. Por lo tanto, las redes y las conexiones asociadas a quien me cuida están también relacionadas a al otro que cuida al otro, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de cohesión social, pasa que en esta etapa es donde se establecen las primeras conexiones de entender de que yo voy con un otro y ese otro también está con el resto de la ciudad, ¿no es cierto? Esta como arquitectura social comienza a establecerse en esta primera etapa. Entre los 2 y los 3 años se genera un primer despegue, ¿no es cierto?, en términos como del desarrollo social, psicomotor, que es fundamental en las etapas de desarrollo, ¿no es cierto?, que es cuando el niño empieza a jugar con otros niños, empieza el juego social, entonces, y empieza también a desarrollar las primeras etapas de autonomía, por lo tanto, aquí aparece los espacios públicos, por ejemplo, la plaza y los juegos a tomar un rol fundamental para poder articular de alguna manera esta espacialidad. Y después, entre los 4 y los 6 años de vida, que está en la primera etapa de la infancia, el niño empieza a hacer un juego imaginativo, empieza a trabajar y a jugar mucho más con sus pares, empieza a explorar mucho más el desarrollo psicomotor, andar en bicicleta, a moverse, a usar de formas distintas y mucho más desafiantes los juegos y los elementos que están disponibles en los espacios públicos, y de alguna manera también establece nuevos roles en términos de la cohesión social del barrio. Y el niño pasa a ser un factor fundamental en esta construcción de cohesión social. Dale, Maca. Esto es como el primer contexto, y a nosotros nos parece fundamental traerlo porque hablar de participación ciudadana infantil y adolescente no solamente tiene que ver con hacer procesos participativos para levantar información, sino que tiene que ver con entender todas estas otras dimensiones que de alguna manera requiere ir a mirar la niñez desde otra perspectiva, como un enfoque diferente. ¿Ya? Y aquí volvemos a lo que hacemos nosotros en Escala Común y de alguna manera trayendo todo este enfoque, lo que a nosotros más nos mueve es justamente poder realmente establecer ese vínculo entre las necesidades que traen los niños, en las perspectivas, las ideas a propósito de los procesos participativos y ser un poco esta bisagra que nos permite de alguna manera articular con quienes están llevando a cabo proyectos de ciudad. ¿Y para qué? Porque nos esperamos, nuestro propósito es realmente poder mejorar la calidad de vida y la integración de los niños, niñas y adolescentes en los proyectos de ciudad. Queremos que los niños vuelvan a jugar en las calles, queremos que los niños vuelvan a tener espacios seguros en sus barrios, queremos que de alguna manera se empoderen del espacio del cual son parte, y para eso creemos que es fundamental y una de las claves tiene que ver con la apropiación y el involucramiento temprano de los participantes y por lo tanto de los niños como habitantes y ciudadanos activos de sus ciudades. Pero también creemos que los niños traen un gran regalo a la planificación urbana, que es su capital creativo, es su forma de ver el mundo, es la escala que ellos nos regalan para poder integrar distintos aspectos respecto, por ejemplo, la intergeneracionalidad. Los niños no van solo a la plaza, a la ciudad, andan siempre acompañados de sus hermanos chiquititos, de sus papás, de sus abuelos, entienden la ciudad como un espacio, una gran plataforma social, y eso es un regalo para quienes estamos llevando a cabo procesos de ciudad. Y de alguna manera nosotros como Escala Común lo que buscamos es entonces generar propuestas que sirvan de lineamientos, hojas de ruta, nuevas perspectivas que permitan incidir, ¿no es cierto?, por una parte en la política pública, pero también acompañar y de alguna manera guiar los procesos de diseño para también incorporar estas perspectivas y poder cambiar la cultura que se tiene sobre la niñez en Chile. Que de alguna manera los niños sean tomados en cuenta, que se releve el rol que tienen
de forma seria y consistente, ¿no es cierto?, para que efectivamente podamos avanzar hacia espacios mucho más pertinentes, mucho más inclusivos y mucho más amables para los niños, pero también para todas las personas. Y lo que, como les contaba, una de nuestras misiones y gran propósito es justamente traducir esta necesidad de perspectivas de las infancias sobre los espacios urbanos y poder hacer la traducción más técnica en términos del diseño, lineamiento, hojas de ruta, que permita de alguna manera acompañar a los distintos agentes a cargo de la transformación territorial. Nosotros hemos trabajado en distintos territorios del país, aquí nos faltan algunos actualizados, pero nuestra gran base de trabajo ha sido un trabajo consistente y continuo con más de 7.000 niños, niñas y adolescentes en distintos territorios. Eso nos ha permitido no solamente trabajar metodológicamente y poder ir levantando información y de alguna manera iterando en los procesos participativos, sino que también recogiendo las perspectivas que hay en distintos territorios y entendiendo cuáles son las convergencias y las divergencias a nivel geográfico, ¿no es cierto?, de Alemania. Y ya llevamos cerca de 12 años creando estas metodologías lúdicas, que ha sido todo un gran proceso, ¿no es cierto?, con los niños, no solamente para los niños, sino que fundamentalmente con ellos, en esto que les decía recién de ir iterando también, porque nos hemos equivocado, a veces hacemos cosas que creemos que son fundamentales, ¿no? Acá esta es la actividad del día de hoy, nos va pésimo, y otras veces al revés, creemos que es algo como que no va a pegar tanto y fue un hit. Otras veces los niños nos proponen también hacer el cambio en la medida que estamos haciendo algo con ellos. Entonces, de alguna manera, este espacio ha sido muy co-creativo en términos del diseño de las metodologías que en Kids Lab les queremos compartir. Y lo que hemos estado haciendo también en este viaje, ¿no es cierto?, es poder ir decodificando cuáles son aquellos elementos que traen los niños a presencia. O sea, ¿qué es lo que realmente es fundamental a nivel de la participación ciudadana? Y eso es lo que nosotros les queremos transmitir. Más que metodologías y herramientas, que sí va a ser uno de los elementos que vamos a ver dentro de esta capacitación, lo que nosotros les queremos hacer es invitar a entender el lenguaje de las infancias, para luego entender cómo interpretarlo, cómo trabajar con ese lenguaje, cómo trabajar con eso de forma respetuosa, gradual, pero también pertinente con las necesidades que ellos traen. No hacer procesos participativos que sean solamente consultivos o de alguna manera también decorativos dentro de los procesos participativos, que eso es algo que suele ocurrir, ¿no es cierto?, sobre todo hoy día con la agenda de inclusión que invita que los proyectos tengan la perspectiva de la niñez, sino que entender de que su perspectiva es valiosa para el proyecto, su visión es valiosa para el proyecto, porque traen códigos, que nosotros le decimos esos códigos secretos que traen los niños, que nos permiten avanzar hacia ese desarrollo de proyectos mucho más integrales y también mucho más creativos e innovadores. A nosotros ya nos tocó ser niños, ahora tenemos que recoger lo que los niños de hoy día están trayendo presencia. Y esto nos ha permitido de alguna manera avanzar hacia una especie de ciclo que le llamamos de escala común, que trae por una parte los talleres y todo el proceso de diseño metodológico de los instrumentos, ¿no es cierto?, lo que ha ido llevando de alguna manera a los distintos proyectos. Les vamos a traer hoy día 2 de estos proyectos, como de alguna manera, como mostrándole el proceso de trabajo que hemos hecho y cómo el proceso participativo se puede traducir realmente de forma concreta en proyectos urbanos. El CIPIC, que es el set de indicadores de pertinencia infantil en la ciudad, se los vamos a contar más adelante. PAMEPI, que es también un plan maestro, o sea, una propuesta de planificación integrada que tiene como foco entender la ciudad como un sistema y desde ahí desarrollar proyectos urbanos enfocados en la niñez, no solamente proyectos aislados, así como la ruta escolar o una plaza, sino entender de que los sistemas de movilidad y espacios públicos son integrados y van acompañados de una serie de elementos de un sistema urbano, ¿no es cierto? Y bueno, la Academia Kids Lab, que es en lo que estamos hoy día, que de alguna manera viene a consolidar este proceso andado en torno a los proyectos, la iniciativa y también las metodologías que hemos trabajado y que busca de alguna manera poder traspasar esta experiencia para que cuando se lleven a cabo proyectos que tengan la perspectiva de la niñez como foco, o no, ¿no es cierto?, puede ser un plan regulador también, un PLADECO, ¿no es cierto?, como distintos elementos que quieran considerar la participación infantil, puedan desarrollar estas iniciativas desde una lógica y un enfoque mucho más pertinente con la niñez. Después, otros proyectos que hemos realizado que tiene que ver con saberes territoriales, entender cuáles son esos elementos, estas perspectivas del territorio para poder
entregárselo a los niños. Este está orientado en pueblos originarios. El sentido del espacio, que es un proyecto que estamos ahora cerrando, se lo vamos a compartir cuando esté listo, pero que está orientado a entender, es una investigación que está orientada a entender cómo influye el entorno urbano en la primera infancia con neurodivergencia. Y Locus, que es como el, decimos como la fiesta, pero en el fondo es como el espacio donde todos estos elementos cobran sentido y los podemos acuñar en distintos formatos de trabajo y activación urbana enfocada a la niñez. Vale. Entonces ahora vamos a entrar de lleno a todo lo que es la Academia de Formación de Kids Lab, a la cual ustedes están muy invitados a participar. Les queríamos dejar, no sé si como hacemos ahora lo del Mentimeter, como para poder hacer como una dinámica antes de seguir como en materia. Les voy a compartir acá el link. Cuéntame si lo pueden ver. Si alguien tiene preguntas, de lo que les conté antes, este es un buen momento, mientras vamos como completando el Mentimeter. Maca, si me dejas compartir para ver. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Super, ahí están apareciendo las primeras preguntas. Yo lo voy a compartir ahora, para que lo podamos ver y conversemos sobre eso. Antes de entrar a la materia misma de Kids Lab. Ya, algunos, a ver, mándalo. ¿Alguien quiere comentar sobre como lo que está planteando, ¿no es cierto? Un proceso de participación ciudadana infantil como un espacio lúdico, ¿no es cierto? Concepto, la importancia del protagonismo, en el sentido, me imagino yo, que tiene que ver con poner como a los niños como protagonistas. Validación. Por ahí alguien dice neuroarquitectura. No sé si quiere comentar un poco sobre eso. ¿Viera? ¿Sí? Ponlo en modo presentación porque se ve muy chico. ¿Oí? Aquí. Eso. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Recuperar sus derechos, creación en conjunto, protagonismo, ya lo había dicho, inclusión, creatividad, escucha activa. Reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes. Y acá súper importante, algo que nosotros siempre planteamos como desde los procesos que hacemos nosotros en escala común, que por una parte es fundamental, ¿no es cierto?, el otorgamiento del derecho de la participación ciudadana, ¿no es cierto?, de poder que los niños tengan esta capacidad de poder incidir y también ejercer su voto o levantar sus voces respecto a un determinado tema. Pero por otra parte, y eso es algo que vamos a ver más adelante, tiene que ver con la importancia que tiene para su proceso de desarrollo el estar siendo considerado y participar en procesos que tengan que ver con su entorno, ¿no es cierto?, con la determinación de ciertos elementos a propósito de su entorno. Voy a sacar una fotito, ahí queda ahí como el registro.
A esta no la han contestado. Y vuelvo a la presentación. Ahí si me ayudas con la PPT. Súper. Entonces, contarles un poco de dónde viene Kids Lab, de qué se trata. Porfa, si alguien tiene pregunta, me va contando. Kids Lab nació el 2022, 2021-2022 como una aplicación. ¿Ya? Inicialmente nosotros desarrollamos una aplicación que tenía como foco poder entregar estas herramientas y recomendaciones de procesos participativos más pertinentes con la niñez a quienes estuvieran llevando a cabo procesos participativos, funcionarios, gente que estuviera trabajando en organizaciones sociales, ¿no es cierto?, investigadores, dale más marcas, por decirlo. Pero en la medida que fuimos haciendo el pilotaje nos dimos cuenta de que muchas de las personas con las que nosotros estábamos interactuando, ¿no es cierto?, a nivel de distintos programas de gobierno, Ministerio de Vivienda, por ejemplo, nos decían, pucha, está súper interesante, pero necesitamos que nos ayuden con la formación de las personas y los facilitadores que están llevando a cabo estos procesos. Porque la herramienta en sí misma, cuando no se entiende de qué se trata o cómo aplicar, no es usada, ¿ya? Entonces, ¿y por qué? Porque así como nosotros, que somos arquitectas, urbanistas, nosotros no hemos desarrollado las habilidades y quizás las competencias inicialmente para poder llevar a cabo procesos participativos con niños. Lo que se tiende a hacer justamente es traducir los procesos que se hacen con los adultos a la infancia, y eso ha resultado en muchos procesos que no son ni validantes, pero a la vez tampoco que cumplen realmente como con los requerimientos básicos para poder decir de que ese proceso participativo fue realmente pertinente, ¿ya? Entonces lo que nosotros hemos ido haciendo con el tiempo también es irnos formando para enfrentarnos al desafío de trabajar con niños, porque por una parte suena muy bonito, pero a la vez también requiere de habilidades, requiere de formas de entender a las infancias, requiere de un lenguaje, requiere de una aproximación y una sensibilidad que no es solamente decorativa y decir como nosotros en nuestra, no sé, departamento, programa, proyecto, estudio, incluimos la voz de los niños, sino que, bueno, cómo fue ese proceso es clave, ¿ya? Entonces, lo que nosotros buscamos en Kids Lab es justamente poder transmitir estos conocimientos y poder de alguna manera también traspasar estas herramientas para que los procesos sean más pertinentes. Dale más. Y busca, por otra parte, reconectar e invitarlos a mirar con ojos de niños y sentir la ciudad desde ese lugar. Porque un proceso participativo requiere conectar, o sea, con niños, niñas y adolescentes, requiere conectar con la forma en que ellos están entendiendo el mundo. Por lo tanto, requiere también de facilitadores que, valga la redundancia, faciliten este intercambio de experiencias, de emociones, de procesos y también de perspectivas que los niños están trayendo, porque tienen distintas formas de comunicar, porque estos temas no son los temas que ellos abordan cotidianamente en su vida escolar, en sus conversaciones con sus padres, ¿no es cierto? El cómo mejorar el territorio por lo general ha sido un espacio de conversación ajeno, ¿no es cierto?, a las conversaciones y diálogos que los niños tienen. Ahí por ahí nos acompaña Rodrigo. Acaban de llevar a cabo un proyecto gigante que de alguna manera invitaron a los niños, probablemente en sus vidas por primera vez, a hablar de ciudad y a hablar de cómo incidir en la ciudad. Y eso a nosotros nos ha pasado con nuestro proceso participativo, genera una transformación muy bonita y un aspecto muy bonito también en ellos de decir, oh, me están invitando a participar. Por lo tanto, implica cierto respeto y a la vez también implica conectar con las emociones y la forma en que los niños ven el mundo. Dale más. Y la propuesta que busca la academia es justamente, ¿no es cierto?, responder a esta necesidad de contar con actividades, con metodologías, con recomendaciones que estén diseñadas para poder tener resultados significativos en procesos de participación con niños. Por otra parte, facilitar de manera especializada estas herramientas que sean concretas, ¿no es cierto?, tips, recomendaciones, qué hacer, qué no hacer, cómo enfocar un proceso con niños de tal edad, qué no decir, cómo generar un proceso que sea gradual, cuáles son las herramientas que se necesitan para poder llevar estos procesos, aspectos de presupuestos que son fundamentales. Por lo general la participación ciudadana con niños tiene presupuestos muy cortos y requiere de procesos mucho más graduales que sean más largos y sostenidos en el tiempo. Por lo tanto,
Y ahí en términos de inversión, a propósito de la participación, es fundamental ir a mirarlo, en especial sobre todo en organismos como unas municipalidades que tienen procesos complejos en distintas unidades, ¿no es cierto? Pero también lo que busca la academia es guiar y acompañar este proceso del facilitador, ¿no es cierto? Porque sabemos que no es tan fácil llegar y sentarse frente a 30 niños, 60 niños, nos hemos trabajado con más de 100 niños a la vez, y es complejo, requiere de estar con muchos ojos abiertos, con las emociones disponibles también, entender cómo anticiparse y de alguna manera también estar observando quiénes son los públicos y cómo mover esos públicos para poder llegar a resultados que sean valiosos, etcétera. Y también una de las cosas que nos gustaría, ¿no es cierto?, con la academia, es ir consolidando una tribu de quienes estamos llevando a cabo estos procesos participativos, que nos podamos acompañar, que podamos llevar como una comunicación, de que nos podamos decir, mira, ¿sabes que esto me resultó, esto no me resultó y por qué? Y también de alguna manera también levantar la pertinencia territorial, porque por ejemplo puede ser de que una herramienta funcione en un lugar o en otra haya sido necesario realizar ciertas adaptaciones a propósito del lugar, del territorio, del grupo de niños, y eso también le va entregando valor a Kids Lab en general. ¿Vale? Kids Lab está orientado en 4 grandes kits metodológicos, ¿ya? Está pensado en lo que significa un proceso participativo, ¿ya? Que requiere, por una parte, un proceso de análisis y diagnóstico, un proceso de codiseño, un aspecto que tenga que ver con la priorización de iniciativas, y por otra parte, nosotros incluimos lo que como acciones y metodologías que tengan que ver con la formación ciudadana. Entonces, les voy a contar más o menos en general de qué se trata cada uno. La reflexión activa, que es el kit de análisis y diagnóstico, busca entregar herramientas que les permitan a los facilitadores poder ir a levantar información diagnóstica, ir a entender el territorio, ¿no es cierto?, de forma activa, que invita a los niños a ser parte de este levantamiento en la medida que están haciendo uso de la ciudad, ¿no es cierto? Para nosotros es clave, y lo hemos visto en los procesos, es muy difícil sentarse con un niño en un espacio cerrado, inmersivo, y preguntarles cómo se siente la ciudad, si es que no han ido a la ciudad a sentirla. Entonces, ¿y por qué? Porque lo que les decía recién, nosotros hemos visto que los niños estos no son temas que se abordan por lo general en la escuela, en el colegio, se abordan desde aspectos muy, muy genéricos, pero esta perspectiva de entender y sentir el territorio, que es lo que los niños finalmente nos entregan, es que ellos nos entregan las emociones del territorio, y eso es fundamental, ¿no es cierto? Porque el territorio se vive en la medida que estamos presentes en ello. Entonces, es importante que el proceso de diagnóstico contemple dinámicas de exploración, un viaje exploratorio que invite no solamente al facilitador a entender de esta perspectiva donde los niños están observando el territorio in situ, sino que ellos se puedan empapar para poder observar y decir algo sobre eso. Dale, Maca. El segundo kit, que tiene que ver con el diseño y la planificación, pero principalmente como con la co-creación, está enfocado en imaginar, en la generación de ideas, en visualizar espacios de cambio en la ciudad, ¿no es cierto? Cómo podríamos cambiar los usos y de alguna manera invitar a crear abiertamente desde los espacios creativos e ingeniosos que traen los niños, pero que viene del proceso anterior, que viene de un levantamiento exploratorio in situ ¿cómo se llama? Y constructivo, un proceso que tiene que ver con la experiencia misma, ¿no es cierto? Entonces, para que luego creemos y diseñemos con esta experiencia de la mano. Y esto es la idea, que sea bien abierto, para que luego en el kit de presupuesto participativo hagamos una bajada de realidad, ¿ya? Y esto tiene que ver con algo bien importante y que creemos nosotros que es algo que falta a veces en los procesos participativos en general, con la priorización de las iniciativas. Por lo general, uno va a un proceso participativo, le pregunta a los adultos o a los niños cómo ven el territorio, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten y qué es lo que quieren, y luego uno vuelve al espacio de trabajo y desarrolla los proyectos en función de las prioridades, de la capacidad presupuestaria que tiene determinado proyecto, iniciativa, etc. Pero esa bajada no la hace, por lo general, el grupo que participó. Entonces, menos los niños, no se les invita a entender, por ejemplo, la priorización de iniciativas. Y es fundamental porque de alguna manera permite generar expectativas claras respecto de lo que yo estoy invitando, o de lo que yo estoy creando. Entender de que no se pueden hacer todos los proyectos que los niños estuvieron creando, imaginando en la sesión anterior, que eso requiere un ajuste
presupuestario, ¿ya? Y de alguna manera también permite entender como cuáles son los alcances de determinada iniciativa y poder controlar también las expectativas que tiene el público que participa. Y Agentes de Cambio, que está enfocado en la formación ciudadana, tiene dos grandes focos. Es una invitación a transformar la ciudad a partir de procesos vinculantes de participación ciudadana, como son el Consejo de Infancia, que hoy día está mucho más instalado en las OLN. Nosotros hemos trabajado con consejos de infancia a nivel nacional, también local, también con algunos representantes nacionales en Locus. Hoy día está mucho más fortalecida esa área de cuando nosotros partimos con Kids Lab, porque hoy día hay ciertas como orientaciones, hay instituciones que están trabajando en esa bajada territorial. Sin embargo, nosotros proponemos tres escalas de intervención con respecto a los consejos. La primera que tiene que ver con escala comunal, ¿no es cierto?, con esta organización de los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes, pero por otra parte también entender de que hay un rol en el barrio que es fundamental, donde los niños no tienen mucha participación, donde hay juntas de vecinos, las juntas del deporte, del club deportivo, ¿no es cierto? Incluso hay juntas de tercera edad, pero donde los niños también requieren tener un espacio de votación y también de diálogo. Entonces, y por otra parte, en los colegios, y aquí la bajada un poco también articulando aspectos que tengan que ver con la educación, respecto a cuál es el rol que están teniendo los colegios en la ciudad. O sea, los colegios no pueden seguir siendo pensados desde una lógica aislada, sino que tienen que entenderse como estos grandes centros culturales donde los niños pasan la mayor parte del tiempo, donde están juntos con sus pares, donde son los espacios más fértiles para poder hablar de democracia, de ciudadanía, de los otros, de cómo somos como sociedad, ¿no es cierto? Y cómo es el territorio que de alguna manera se circunscribe dentro de determinado espacio educativo. Y por otra parte, entendemos que la educación es un tremendo espacio donde se pueden hablar estos temas y por eso también Agentes de Cambio plantea aspectos de formación ciudadana que por lo general son muy libres en los colegios. Cada colegio puede hacerlo, puede llevar a cabo el proyecto de formación ciudadana como quiera. Entonces nosotros aquí entregamos una directriz de cómo generar una transposición pedagógica que articule temas como historia, por ejemplo, a propósito del patrimonio, matemática a propósito de presupuestos participativos, cómo hacer un presupuesto de un proyecto. Y eso es fundamental, ¿no es cierto? Porque nos permite ser una avanzada realidad. Aspectos como cultura, arte, ¿no es cierto?, con respecto a la ciudad, lenguaje, ¿no es cierto?, porque la ciudad también comunica, cómo nos comunicamos en la ciudad, cómo interactuamos, deporte, etcétera. Nosotros ahí presentamos una serie de propuestas que de alguna manera permiten dar una línea base para poder seguir pensando cómo articular pedagógicamente los procesos de formación ciudadana. Entonces, estos Kids Lab, en términos como general, dale Maca, son cerca de 20 actividades que están disponibles en la plataforma, o sea, en la academia, ¿no es cierto? Cada uno con sus distintas actividades, y esto se va retroalimentando constantemente, porque, por ejemplo, nosotros acabamos de cerrar Locus este año, y también forma parte de las metodologías que se van a integrar dentro de Kids Lab. Cada una va teniendo sus distintas actividades y cada una tiene como una especie de recomendación en términos cuánto es el tiempo pensado, ¿no es cierto?, por actividad, cuál es el objetivo que cumple y cuáles son las herramientas, los materiales, todos los elementos que son fundamentales para poder integrar en términos como de metodología. Avanza. Ahí. Bueno. Este es como un pequeño doble clic de lo que es, por ejemplo, la actividad de Resitual, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda aquí como sobre Kids Lab que quiera hacerla. ¿Comentario? ¿No? ¿Seguimos? Ya. Bueno, Resituarnos es una invitación a trabajar con la infancia desde esta como resituación del espacio. O sea, probablemente nosotros hemos pasado muchas veces por un lugar, pero no lo hemos mirado, no lo hemos sentido, no lo hemos observado, ¿no es cierto? Entonces, esta es una actividad que está orientada en que los niños de alguna manera se vuelvan a vincular con el territorio, ¿no es cierto? Que lo entiendan desde un espacio mucho más de conexión, donde aparece, ¿no es cierto?, todo como, por ejemplo, actividades como el emocionario, que buscan cómo levantar cómo te sientes en este lugar.
cómo te hace sentir. Ahí trabajamos con stickers y algunas herramientas que son claves como para poder ir como dando cuenta de esta experiencia. De alguna manera también invitarnos a nosotros a ponernos a disposición de un espacio de disfrute, ¿ya? De disfrute donde estamos recorriendo, donde venimos a pasarlo bien, esto es clave, ¿no es cierto? Y que nos permite de alguna manera ponernos en un espacio mucho más cómodo respecto a cómo trabajar con niños. Ahí nosotros vamos a ver en la sesión presencial, les vamos a transmitir ahí también como algunas herramientas que nosotros usamos para como cambiar la mirada, para resituarnos, para poder enfrentarnos a un proceso participativo desde una perspectiva más habilitante con la niñez, ¿no es cierto? Donde es importante, por ejemplo, transformar los espacios de trabajo, animarnos a jugar, esto es fundamental, ¿no es cierto? Les hablaba al principio sobre la importancia del juego, y nosotros como adultos facilitadores de los procesos participativos que involucran a los niños, tenemos que ser los primeros en enfrentarnos a esto desde un espíritu lúdico. Eh, eso como una pequeña como entrada, así como que si tuviéramos que como hacer la preparación antes de entrar a una carrera. ¿Cómo nos preparamos frente a ese espacio? ¿Cómo nos ponemos las zapatillas, los calcetines, nos ponemos un short, nos preparamos, elongamos? Este es el espacio para resituarnos y para poder enfrentarnos a un proceso donde estamos trabajando con un grupo que requiere llegar con una energía que es distinta. Y esto lo voy a pasar bien rápido, pero, en el fondo, pero es fundamental, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo infantil, ¿ya? Los niños establecen relaciones con el entorno a partir de una relación que es lúdica, ¿no es cierto? Se los contaba antes, ¿no es cierto? Es desde este espacio lúdico que nos permite, que ellos aprenden a apropiarse, que ellos generan un sentido de pertenencia con los lugares y las comunidades, y que les permiten a ellos y a nosotros, que también fuimos niños, no nos olvidemos de eso, desarrollar nuestras distintas áreas del cerebro, cuerpo y emociones. Y esto es fundamental y de alguna manera también nos permite entender con quién es nuestro interlocutor. Si es que son niños más chiquititos, un poquito más en etapa intermedia o incluso los adolescentes, la dimensión lúdica con el espacio es clave para poder relacionarnos positivamente con el entorno y para poder comunicar lo que nos pasa con él. Entonces nosotros traducimos nosotros y ustedes también, ¿no es cierto? Somos los encargados de traducir esa necesidad y perspectivas de la infancia sobre los espacios urbanos. Las traemos a presencia, conversamos sobre esa a través de distintos mecanismos de levantamiento, porque los niños no todos dialogan en torno a una sola forma de trabajar, dibujo, escritura, hablar, etc. Para poder avanzar hacia entornos que sean mucho más seguros, amables, sostenibles e inclusivos con todos. Entonces, y esto es fundamental, más que enfocarnos en el resultado, desde Escala Común nosotros los invitamos a enfocarnos en el proceso. El proceso es fundamental, es donde surge todo y es donde tiene que levantarse todo, es donde aparece el diálogo entre los niños, donde aparecen esas conversaciones informales que quizás no pudiesen sistematizarse en un instrumento. Ay, el niño no me dibujó lo que yo quería dibujar, pero no importa, porque lo que conversamos es la clave. Entonces, entender que el proceso es fundamental para habilitar espacios empáticos, espacios sensibles y espacios también donde los niños se sientan cómodos para transmitir lo que nos quieran contar. ¿Y por qué es importante la participación ciudadana infantil y adolescente en los procesos urbanos? Y aquí vamos un poco como escalando. Por una parte hablábamos sobre la importancia de los derechos, también del desarrollo infantil, pero también porque es importante en los procesos urbanos, y es porque nos permite organizar datos que son fundamentales, ¿no es cierto? Nos permite organizar perspectivas que no están siendo consideradas a la hora de tomar decisiones, nos permite apoyar la toma de decisiones, ¿no es cierto?, respecto a otros elementos que complementen los procesos de diseño, y generar un contenido que es inédito, y esto permite de alguna manera darle relevancia y posicionar la capacidad creativa que nos traen los niños para poder avanzar hacia procesos de diseño y planificación urbana mucho más innovadores. Y además fortalece la participación infantil, que es, ya lo sabemos, clave para poder avanzar hacia ciudadanías mucho más involucradas desde etapas tempranas. Entonces, poner a las infancias en el centro de la discusión y la planificación territorial es uno de nuestros como grandes propósitos, que los niños no solamente sean tomados en cuenta, sino que los vamos a poner a nivel de jerárquico, ¿no es cierto?, respecto de la toma de decisiones, porque desde ahí podemos avanzar a procesos evaluativos mucho más pertinentes, completos e integrales. Traemos ideas que son mucho más creativas, esto es como a modo de resumen, ¿no es cierto?,
que son más creativas, más innovadoras y que traen perspectivas distintas. Los niños habitan la ciudad a otra escala, una escala que tiene 90 centímetros, 1,5 metros, donde nosotros no estamos mirando, nosotros vamos avanzando por la ciudad de una forma mucho más operativa y funcional, y los niños van avanzando en función de la observación de los distintos elementos. Nos permite construir una visión de ciudad mucho más integral, y esto es fundamental, por ejemplo, en términos de las municipalidades que están en la construcción de ciertas visiones territoriales, sobre todo, por ejemplo, el Pladeco como instrumento de planificación, que debiese ser vinculante, desgraciadamente no lo es, pero que de alguna manera permite orientar los lineamientos de ciudad y la visión de ciudad que se va a generar en el futuro. Pone en relevancia la importancia del bienestar de todas las personas, porque como les decía, los niños traen distintas perspectivas de las intergeneracionales, pero a la vez también los niños tienen distintas etapas de desarrollo. En estas etapas de desarrollo también van desarrollando distintos elementos que son fundamentales en la observación de ciudad. Un niño de los 0 a los 6 años ya no ve la ciudad de la misma manera que desde los 7 a los 12. Y desde los 12 a los 18 tampoco, la ven distinta en función de sus experiencias, y eso es clave. Entonces nos permite avanzar hacia dinámicas de bienestar donde los niños no son los niños, sino que son estos distintos grupos, las diversidades de infancias que están presentes en el territorio. Y eso, de alguna manera, nos permite co-crear entornos mucho más sensibles, mucho más empáticos, inclusivos. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Resumiendo, ¿no es cierto? La importancia de tomarnos el tiempo en esta gradualidad, ¿no es cierto? Nosotros proponemos un ciclo de participación, un proceso de participación, ojalá que les sirva una u otra herramienta, pero la idea es que se puedan articular en un proceso que es continuo, donde podamos avanzar y poder volver a darnos la vuelta y decir, bueno, ¿y cómo vamos? ¿No es cierto? Porque para los niños es importante esa devolución de los resultados, y para que también los niños se vinculen de forma lúdica con el espacio público. Necesitamos tiempo, necesitamos que los procesos incorporen la dimensión de la gradualidad en sus planificaciones, ¿vale? Ocupando distintas herramientas que no respondan a una escala métrica, sino que también permitan expresar las ideas y las emociones, dejando espacio para la imaginación, pero también dejando espacio para las distintas formas de expresión. Como les decía antes, los niños no expresan de la misma manera, hay algunos niños que se van muy bien a las partes plásticas, hay otros niños que les gusta hablar, hay otros niños que les gusta escribir una carta al alcalde, hay otros niños que les gusta expresar de distintas maneras, hay otros que no les gusta esta dinámica como grupal y prefieren trabajar solo, y uno tiene que estar atento a estas distintas como formas de expresión para poder recoger a todas las diversidades de participantes. Les permitimos, y esto para nosotros es clave, les dejamos la palabra para que ellos expresen sus ideas. Entonces hay que generar mecanismos y espacios de diálogo que sean abiertos, donde los niños puedan soltarse, establecer un rapport temprano donde los niños puedan de alguna manera vincularse con uno para poder tener la confianza y contarnos las cosas que nos cuentan. Y nosotros también tener la capacidad de recepcionar sus palabras, sus ideas y sus emociones de forma clara, demostrándoles seguridad de que lo que ellos nos están transmitiendo está siendo bien cuidado. Y a partir de todo eso nosotros avanzamos hacia procesos lúdicos y flexibles con la co-creación junto a los niños, ¿no es cierto?, que permiten adaptarse a distintos espacios. Esto es sobre Locus, como spin-off de lo que fue Locus 2021. ¿Vale? Entonces trabajamos en procesos que a los niños les permita sacar afuera estas capitas. Las capitas no se sacan en una sesión, se sacan en distintas sesiones. Se trabajan en la vinculación socioemocional y el trabajo gradual que se realiza con los niños. ¿Vale? A través de distintos mecanismos donde los niños puedan expresarse de forma lúdica con el entorno. Estas son algunas imágenes de lo que fue Locus, ¿no es cierto? Locus, lo que nosotros buscábamos era la activación de espacios públicos, pero ¿cómo lo hicimos? A través de distintos procesos participativos que invitaban a los niños a formar parte del espacio de una manera lúdica, y a partir de ahí podían empezar a expresar también sus ideas y formas de vincularse con el entorno. Estas son las intervenciones de Locus. Y, alguna manera, y aquí con esto cierro todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana para contarles un poco sobre lo que fue dos procesos de referencia. ¿Cómo podemos generar espacio para que las infancias puedan desarrollar procesos, asuman un rol protagónico en las decisiones urbanas? Y aquí esto es como una revisión mucho más de la teoría, dale Mata, de por qué es importante la participación ciudadana infantil como oportunidad para una planificación urbana más sostenible y mucho más pertinente. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de participación
ciudadana infantil. Esto es un repaso sobre como aspectos más teóricos. Dale, Mata. Que tiene que ver como con algunos artículos, ¿no es cierto?, de la Convención de los Derechos del Niño. Ustedes lo pueden revisar, pero hay dos artículos del 12 al 17 que son puntos claves para poder reconocer este papel activo que tienen que tener los niños en aspectos que les conciernen sobre su territorio. Dale, Maca. Y de alguna manera también entender de que todos estos aspectos que tienen que ver como con su rol protagónico, que tienen que ver también con cómo nosotros como adultos les generamos espacios de participación que sean realmente vinculantes y que sean realmente participativos. Entonces aquí le traigo, esta es como la clásica escala de Hart y la escala de Einstein, que son las que establecen como los grados de participación infantil, ¿no es cierto?, que puedan de alguna manera orientar la capacidad de influir en las decisiones reales del desarrollo del proyecto. ¿Vale? Entonces, esto tiene que ver con que finalmente la participación infantil permite desarrollar a nivel del desarrollo integral de los niños, ¿no es cierto?, aspectos fundamentales como aumento de la autoestima, mayor sensibilidad a las perspectivas de los otros, porque estamos trabajando en grupo, estamos trabajando en espacios colectivos, donde los niños están aprendiendo a dialogar con las necesidades, las perspectivas de los otros y conversar sobre esas, ¿no es cierto? Y también una mayor preparación para la toma de decisiones, donde se tienen que llegar a acuerdos, y esto es fundamental, y yo creo que es uno de los temas que nos hace falta en Chile, que tenemos que aprender a llegar a acuerdos, y esto es algo que se aprende desde temprana edad, y consolidar de capacidades ciudadanas que son fundamentales para justamente avanzar hacia ciudadanías mucho más activas. Dale. Entonces, respecto como la escala de Einstein, que son como estos 8 peldaños de esta escalera, ¿no es cierto?, que son súper importantes de tener en cuenta, lo que plantea, de Einstein, de Hart, perdón, donde plantea Roger Hart es que hay distintas escalas de participación. Más de algunos de ustedes me imagino que han estado enfrentados a un proceso donde hay procesos participativos que son del ámbito, como lo plantea él, de la manipulación, ¿no es cierto?, que más que como preguntarle a los niños, lo que buscamos es como, no nos interesa que el niño entienda el proceso, sino que participe, que esté presente, que los niños estén ahí en el escenario del proceso participativo. Esto se utiliza mucho como mediáticamente a nivel político, otras veces también como para poder generar como esta expectativa de que mi proyecto fue inclusivo, simplemente con la participación de niños, fotos de niños jugando, pero en verdad a nadie le importó lo que ese niño pensaba o no. Después hay otra fase que es la decorativa, donde los niños son justamente como usados, entre comillas, para poder soportar una causa que viene desde los adultos. Esto también se utiliza mucho a nivel de política, pero también, o no sé, pues que puedan usar camisetas, que usen como elementos, ¿no es cierto?, que digan los niños están siendo parte de este proceso. Eso no, como de acuerdo a la escala de Hart, eso no es un proceso participativo. Después está el simbólico, donde aparentemente los niños tienen un espacio para poder entregar su voz, pero no tienen ninguna elección sobre la forma de comunicarlo, ¿no es cierto? Y del asunto que es comunicado, ¿ya? Eso tiene que ver con que los niños, de alguna manera, son como enseñados, entrenados para transmitir determinado mensaje. Me imagino que lo han visto, muchas veces pasa de que los niños tienen unos discursos perfectos, ¿no? Uno ve, sobre todo en redes sociales, uno ve a los niños hablando cosas que tú dices, yo lo hice mejor que yo. Bueno, por lo general esos niños no están teniendo esa opinión, sino que más hay un guión que está estructurado desde los adultos y los niños simplemente son los interlocutores que lo comunican. Después están la cuarta, que es asignados pero informados, y aquí los niños empiezan a tener un pequeño rol para poder entender de qué se trata esta perspectiva, ¿no es cierto? Pueden entender un poco de qué se trata el proyecto y a partir de ahí establecen un leve involucramiento. ¿Vale? Y aquí es como lo que ya empieza a ser como procesos participativos que sean vinculantes, que es que sean consultados e informados, donde los niños participan en los proyectos que son diseñados con los adultos, pero toman decisión a partir de eso. ¿Ya? Se establece un involucramiento que es mutuo, donde los niños tienen un determinado rol como en la opinión de determinado espacio o proyecto. Después
hay otro, la parte de la escala número 6, que es donde la participación es iniciada por los adultos, pero se comparten las decisiones, ¿ya? Por lo general eso tiene que ver con los proyectos urbanos, o sea, nosotros sabemos de que hay que hacer un proyecto X, pero bueno, vamos a hablar y habilitar el espacio para que todos opinemos, ¿ya? Después hay otra escala de participación, que es la que como alguna mente promueve Hart, es que los niños inicien y dirijan los procesos, ¿no es cierto? Los niños levantan cierta iniciativa y a partir de esas iniciativas levantadas por ellos, se comienza a establecer un proceso participativo. Y esto es como más o menos, la 7 y la 8 son más o menos en la misma línea, ¿no es cierto? Que tiene, y porque después las decisiones también son compartidas con los adultos. Ahí el consejo consultivo, por ejemplo, ejemplos a nivel internacional son fundamentales, donde hay, eh, ¿cómo se llama? Comisiones donde los niños levantan temáticas, luego ellos las exponen y a partir de eso se toma cierta priorización de iniciativa y eso después se discute y se empieza a avanzar en el desarrollo del proyecto. Esto es lo que se conoce como las grandes escalas de Hart, de la escalera de participación. Dale, Maca. Un poco para tener ciertas orientaciones desde dónde estamos planteando los procesos participativos, ¿ya? ¿Y cuáles son siete claves que propone UNICEF, ¿no es cierto?, respecto a la participación? Lo primero es que sea transparente, que los niños estén acá al tanto de para qué se trata esto, ¿no es cierto?, y para qué estoy participando, que sea voluntario, que los niños puedan tener la posibilidad de elegir no participar. Esto sobre todo cuando se trabaja con colegios, por ejemplo, donde hay un grupo que de alguna vez está determinado por la cantidad de niños que hay, y uno va y uno les puede plantear a los niños, tú puedes elegir no estar. Y ahí nosotros trabajamos, por ejemplo, con consentimiento, pero también con asentimiento de los niños de querer ser parte de esto. Después ser respetuoso, ¿no es cierto?, donde las opiniones de los niños sean tomadas con respeto adecuado. Esto quiere decir evitar cosas como, frases como, ¿y tú qué sabes si eres tan niño? Que son invalidantes y eso al tiro al niño le genera un espacio de como ya no voy a seguir opinando. Que sea pertinente, donde los niños puedan recurrir a sus propias vivencias y experiencias, ¿no es cierto?, para poder plantear ciertas cuestiones a propósito del territorio o la iniciativa que se está llevando a cabo. Que sea adaptada a la infancia, y esto es fundamental, generar espacio adaptado, un poco lo que decía antes, ¿no es cierto?, metodologías que sean adaptadas para las edades, tener un lenguaje adaptado, donde nosotros podamos realmente llegar a como interlocutores del proyecto y la infancia y poder hablar en sus idiomas, en sus lenguajes, en sus tonos, y esto requiere capacitarnos o contar con equipos capacitados para poder llegar de forma pertinente a ello. Que tenga buenos horarios de trabajo. Por lo general, cuando se trabaja con barrio es complejo porque requiere, por ejemplo, coordinación con el tema laboral de los papás, ¿no es cierto?, con los temas de cuándo el niño se tiene que cerrar el día, entonces quizás el proceso participativo a las 7 de la tarde ya es muy tarde, pero si no, ¿quién lo lleva? O sea, requiere adecuar horarios que sean pertinentes con la niñez y estructuras inclusivas para otros niños con discapacidad, migrantes o situaciones de desprotección que requieren cierto cuidado. Nosotros ayer con la Maca estuvimos una mini capacitación en términos de discapacidad y cómo llegar realmente a generar espacios de accesibilidad en la diversidad, donde no solamente tengamos, por ejemplo, hablaban ayer, una rampa, sino que quizás preguntarle cómo es esa experiencia para esa persona, qué requiere y qué necesita como ciertas adecuaciones para enfrentarse a un proceso. Que tenga formación específica, ojalá se trate con profesionales que estén capacitados en llevar a cabo procesos con niños. Nosotros somos fans de las educadoras de párvulo porque realmente son no solamente creativas, sino que tienen una forma de llegar a los niños muy mágica. Pero bueno, los equipos que sean necesarios, nosotros como arquitectos tenemos que apalancarnos con otras personas que estén relacionadas a los niños. Y también importante con una rendición de cuentas, que a los niños siempre se les cierre el proceso, que haya algo que cierre este espacio de graduación. Vale. Y estas recomendaciones que en el fondo son como un poco lo mismo, ¿no es cierto? Que hay un compromiso en términos de los recursos, de que no haya, se invita a participar y después el proyecto no tenga la sostenibilidad para poder darle continuidad, que hay un equipo técnico, que hay un mapeo de actores relevantes en la participación, que se tome en serio la participación de los niños, al igual que con los adultos, que si hay una convocatoria que requiera este tiempo, ¿no es cierto? Y elaborar una hoja de ruta que sea pertinente de los pasos a seguir. Dale. Siguiente. Esto lo voy a seguir, lo voy a pasar un poco más rápido, no al tiempo.
Pero bueno, esto es como un review, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos? Hoy día está la Agenda de Hábitat 2 y la 3, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son acuerdos internacionales que establecen la relevancia del bienestar de la niñez como indicador del entorno saludable, democrático y con buena gobernanza. Eso de alguna manera ha problematizado la importancia de que los niños estén presentes en procesos participativos y de alguna manera eso lo toma la Agenda de Inclusión, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, que busca establecer la importancia de la inclusión de los niños en procesos de desarrollo urbano y social. Por lo tanto, hay desafíos que están siendo, que están planteados y nosotros tenemos que tomar ese desafío y llegar a ellos de forma pertinente con las herramientas y con las competencias necesarias para poder trabajar en el cumplimiento de ello y realmente tener procesos participativos vinculantes y no solamente vinculantes, sino que respetuosos con las necesidades. Esto lo hablamos sobre las OLN, me imagino ustedes como municipio lo tienen más que claro. Dale, Maca. Quiero pasar al locus. ¿Voy a avanzar nomás? Ah, no, el CIPIC. Bueno, y estas son algunas referencias muy generales que tienen que ver como del trabajo que hemos realizado nosotros, que nos parece importante de alguna manera situar una bajada en términos de proyecto. Nosotros hemos trabajado con, siempre como con procesos participativos. Todas las iniciativas que realizamos las realizamos desde ahí. Y de ahí nosotros lo que hacemos es como justamente ser como estos interlocutores que transforman el proceso, la sistematización, todo lo que los niños nos contaron y hacemos como la traducción técnica hacia procesos o instrumentos, ¿no es cierto? Entonces, uno de los proyectos que les presentamos es el set de indicadores de pertenencia infantil en la ciudad, que se realizó en conjunto con colaboración del Observatorio de Ciudades de la Católica y se hizo en escala comunal y en escala barrial. Y dale más. Y lo que hace es un proceso participativo. Nosotros como fundación nos permitimos de alguna manera también iterar metodológicamente. Entonces trabajamos con los niños en levantamiento de información, trabajamos con ellos preguntándoles cómo ellos evaluarían la ciudad, porque finalmente un indicador lo que nos permite es entregar un dato para poder evaluar el comportamiento de la ciudad en determinadas áreas, en este caso en accesibilidad para la infancia. Y a través de este marco nosotros hacemos el proceso de traducción y generamos espacios de, o sea, indicadores urbanos que son herramientas para medir el territorio, cómo se está comportando determinado espacio en función de la niña. Dale, quiero mostrar el esquema. Y esto parte un poco también de preguntarse, ¿son solo las plazas, los parques, los espacios donde los niños tienen alguna necesidad respecto al territorio? ¿Cómo podemos pensar también como una planificación urbana que sea integrada, con pertenencia infantil más inclusiva para todos? ¿Y cuáles son esos parámetros para tomar en cuenta? Y estas son preguntas que se las dejamos porque son detonantes a nivel de todo proyecto. O sea, como cuando nos preguntamos sobre la ciudad, nos tenemos que preguntar de esta forma integrada de la ciudad. Vale. Esto lo voy a pasar. Les quiero mostrar. Bueno, este cambio de paradigma que de alguna manera también toma lo que les contaba, el cómo vamos, ¿no es cierto? Cómo se ha ido instalando la importancia de entender a la niñez como clave dentro del bienestar territorial, ¿vale? Y la importancia de lo que nosotros hacemos, traducir este paradigma de protección integral a una aproximación que sea más integral e intersectorial de las perspectivas y necesidades de la infancia en los espacios urbanos, en este caso a través de estos indicadores, que tienen 5 dimensiones. Hoy día, en la primera etapa se hizo a escala comunal, hoy día se está haciendo a escala de barrial y ahora estamos viendo cómo levantamos financiamiento para seguir en la evaluación y visualización de estos indicadores. Dale, y tiene 5 grandes dimensiones, una que permite evaluar el comportamiento a nivel del espacio público en términos de movilidad y definición de los espacios urbanos. Después también en la participación infantil, cómo está participando la infancia en decisiones de ciudad, aspectos que tienen que ver con el bienestar y la percepción infantil de la ciudad, que a nosotros nos parece fundamental, es cómo se están sintiendo los niños, cómo están percibiendo la ciudad, y otros que tienen que ver más con el ámbito de la gestión municipal, el grado de involucramiento que está teniendo el municipio respecto a la inclusión infantil de los niños en la ciudad, o sea, cómo el municipio de alguna manera está articulando los distintos programas, iniciativas y trayectorias de la niñez para poder hacer una bajada a nivel de territorio, y el contexto general del barrio que permite orientar ciertas perspectivas desde más ámbitos más Disculpa, cualitativos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Yera? Te escucho cortado, Renato. No, no te escucho. ¿Todo bien? Sigo.
Puedes dejar ahí la pregunta en el chat. Y esto es como mostrar más o menos la definición de los indicadores. Lo que hace CIPI, que es que trabajan dos grandes escalas, como que si tuviéramos como dos, como cajitas en el fondo, donde poder sacar esta información. Sabemos de que no todos los municipios tienen las mismas capacidades y herramientas para poder levantar información, dale acá. Entonces lo que hacemos es tener una serie de set indicadores base, que son indicadores generales que están orientados hacia el levantamiento de información con datos que están disponibles en INE o en otros instituciones, ¿no es cierto?, que nos permiten sacar información de base, como por ejemplo temas de accesibilidad. Está muy vinculado al CIDU, porque nosotros participamos como equipo, gran parte de nuestro equipo trabajó en el CIDU, en sus primeras etapas, con el Observatorio de Ciudad y la DS de la Católica. Entonces, muchos de los indicadores responden un poco a ese levantamiento de datos que son clave y que de alguna manera cuentan con información disponible en distintos sistemas. Y el set de indicadores avanzados que permite entrar en un enfoque más cuanti, pero también cualitativo sobre como de aspectos que tienen que ver con la pertinencia del territorio. Vamos sacando como algunos como cajoncitos. Y aquí le voy a dar la palabra para descansar un poco, pero un poco contarle esta bajada también que tiene que ver como con la participación y que el Locus Fest es un tremendo espacio de articulación y activación del proceso participativo de forma vinculante con niños, niñas y adolescentes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Maca. A mí me gusta decir que Locus es como el proyecto que nos define como fundación, como organización, porque la definición de Locus es como casi la misma que de Escala Común. No sé si Piera estás de acuerdo conmigo, pero Locus es un proceso de trabajo colaborativo continuo en torno a las infancias y la ciudad. Es un proyecto que es un continuo, básicamente, y que quiere ser una plataforma de trabajo, porque sabemos que hoy en día hay muchas organizaciones y lugares, instituciones que tienen como objetivo trabajar con infancias, con el tema de la infancia y la ciudad, por todo lo que hemos conversado anteriormente, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es un proyecto sumamente colaborativo en el que siempre invitamos a distintos actores que han trabajado o quieren profundizar en el trabajo en torno a las infancias y la ciudad. Si bien es un proyecto que es un continuo, tiene dos grandes como hitos dentro de la existencia de Escala Común, ¿no es cierto? Existió Locus Fest, que fue un proyecto más como tipo festival que se realizó el año 2022 en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, en convenio, digamos, en el que por 5 días transformamos 5 espacios públicos de la ciudad de Viña, pero que esos 5 días fueron un festival que fue el resultado de un proceso que fue largo, que duró alrededor de 5 meses, en el que trabajamos con distintos colegios de la comuna y en el que se trabajó de forma colaborativa y participativa con niños, niñas y adolescentes para terminar codiseñando, digamos, las bases de un concurso de arquitectura que fue el que intervino estos 5 espacios de la ciudad, ¿no es cierto? Y tiene este otro granito que es Locus 2025, que ha sido más bien, ha tenido el formato de un encuentro territorial y que se ha compuesto de la elaboración de un podcast que se llama Ciudad en Juego, en el que hemos podido conversar con distintos expertos y expertas que han trabajado con las temáticas de infancia y ciudad. Hubo una exposición en la Fundación Mustakis que se llamó Las Voces de las Infancias, en las que pudimos exponer, digamos, el trabajo que hemos realizado y las voces de los niños y niñas con los que hemos trabajado durante estos 10 a 13 años de trabajo como Escala Común. Se realizó en paralelo a esta exposición un workshop con alrededor de 25 niños y 40 adultos aproximadamente, en el que pudimos trabajar en torno a 6 temáticas relevantes como la movilidad, el juego, los espacios públicos, el género y los cuidados, el medio ambiente, etcétera, y en el que niños y niñas participaron activamente y pudieron conversar de forma transversal con adultos, entre comillas, expertos, ¿ya? Fue un proceso sumamente exitoso en términos de participación y finalmente la idea de este trabajo de workshop era terminar la realización de una agenda urbana para las infancias, nuestra primera agenda urbana para las infancias, que la idea es
más que cerrarlo en un documento, es abrir una conversación que ya sería como más a nivel institucional, ¿ya? Pero eso ha sido básicamente el trabajo que hemos realizado en Locus 2025, que ya estamos cerrando, digamos, este gran proceso que ha sido. Estas son algunas cifras de lo que fue el Locus 2022, ¿cierto? En el que transformamos 4.210 metros cuadrados de espacios públicos, hubo más de 100 profesores participantes, alrededor de 1.800 niños y niñas y adolescentes, 87 activaciones urbanas, 5 espacios públicos transformados, 30 estudiantes de arquitectura y 30 estudiantes de colegios municipales, ¿ya? Algunas de las cifras de lo que fue 2025, mucho más reducido, ¿no es cierto?, pero igualmente fructífero, ¿ya? Como destaco en las diapositivas anteriores, una gran gracia de este trabajo fue poder haber logrado, digamos, esta conversación transversal entre niños y adultos. Creo que eso no se logra siempre, uno va siempre un poco con la chaqueta experto puesta, y esta vez yo siento que se logró, digamos, bajar o subir, digamos, a esta conversación más transversal por parte de los adultos, que es a quienes más nos cuesta, digamos, poder establecer esos diálogos por todo lo que traemos en nuestra mochila, digamos, de adultos, ¿no es cierto? Pero creo que metodológicamente fue un proceso bastante fructífero. Un poco, para hablar un poco del ciclo de lo que fue Locus, lo que ha sido Locus 2025 y también 2022, está este proceso o ciclo, digamos, que tiene que ver con esto que decía Pierre anteriormente, que tiene que ver con sentir y percibir, en una primera instancia, porque los niños viven y hablan de la ciudad a partir de su experiencia vívida, ¿no es cierto? Entonces, sacarlos a la ciudad, poder recorrer juntos, poder entender cómo ellos perciben los espacios, es sumamente fundamental para estos procesos, para luego venir a evaluar y reflexionar sobre aquello que se sintió y se percibió en una primera instancia, tener una segunda actividad de reflexión que tiene que ver con reconectar y remirar aquello que se reflexionó anteriormente para finalmente proponer y codiseñar un trabajo conjunto, ¿no es cierto?, entre todos los participantes de las actividades. Y aquello que se codiseña nuevamente se debe sentir y percibir. Esto tiene que ver un poco también con los procesos de design thinking, ¿no es cierto?, que son cíclicos, que no son lineales y que vuelven, digamos, a un punto cero una vez que terminan, entre comillas, ¿cierto? Bueno, acá se ven algunas imágenes de que todo lo que les digo, de que se cumple, digamos, en ambas versiones de Locus. Arriba están las fotografías de Locus 2022 y abajo las de 2025, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con estas como hitos de este ciclo de trabajo muy, muy Locus y muy a escala común, ¿cierto? Algunos de los resultados del workshop de Locus. Bueno, a mí me gusta destacar esta pregunta que fue realizada por uno de los niños participantes del workshop, que indica de qué nos sirve generar espacios en donde los niños, niñas y adolescentes pueden ser escuchados si no son realmente tomados en serio. Entonces, el hecho de elaborar una agenda urbana para las infancias a partir de este trabajo de workshop que se realizó, no solamente a partir de este trabajo, sino que tomar todo el trabajo que hemos realizado durante estos 10, 13 años y poder plasmarlo en un documento que se pueda divulgar a instituciones, a otras organizaciones, es la respuesta a esa pregunta. Nosotros queremos tomar las voces de los niños, niñas y adolescentes en serio, y queremos que de alguna forma se establezca un trabajo vinculante con ese trabajo de participación, ¿ya? Creemos que uno de nuestros grandes objetivos es que la participación de niños, niñas y adolescentes realmente tenga una incidencia en las políticas públicas y en el diseño de nuestras ciudades, ¿cierto? Para que éstas sean más inclusivas y para que también tengamos presente que los niños son agentes de cambio y que tienen un tremendo potencial creativo, como hablábamos anteriormente. Se sistematizaron 6 mesas de trabajo de este workshop, ¿no es cierto? Una que está relacionada al espacio público y la movilidad, pensando que, bueno, ahí abriendo también
la reflexión a que los niños y niñas y adolescentes no están solamente relegados a ciertos espacios de la ciudad que tienen que ver con los colegios, que tienen que ver con las plazas, sino que están relacionados con, como cualquier habitante de la ciudad, a todos los espacios públicos y a toda la red de movilidad urbana, ¿ya? O sea, están desplegados por toda la ciudad y no solamente a ciertos espacios. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, había una mesa de juego y diseño urbano, otra mesa de medio ambiente y planificación, otra mesa de género y cuidados, otra mesa de salud y bienestar y una última mesa de participación y formación ciudadana. Algunas de las principales problemáticas, bueno, la mesa de espacio público, Emilia, acá no me voy a detener tanto, pero un poco cómo se sistematizó esta información. Y la actitud colectiva frente a la temática era que el juego es una actividad libre, diversa y esencial para la infancia que genera un sentido al espacio público, ¿no es cierto? Es el juego la actividad fundamental tal vez de los niños, niñas y adolescentes, la que realmente transforma los espacios públicos y permite de alguna forma trabajar en este lugar, digamos, como tema, ¿ya? La mesa número 2, relacionada al juego y diseño urbano, una reflexión similar a la anterior, ¿no es cierto? La mesa número 3, relacionada al medio ambiente y la planificación, la actitud colectiva frente a la temática era una preocupación real por el medio ambiente desde una visión intergeneracional y comunitaria. Esto me gusta destacarlo en la niñez y adolescencia. Ellos tienen una visión muy comunitaria de la sociedad, tal vez mucho más comunitaria e inclusiva que la de los adultos. Ellos siempre hablan no solo de los niños y niñas y adolescentes, sino que hablan de los abuelos, de los padres, en general de los cuidadores, porque hoy en día, y muy probablemente, los niños, niñas y adolescentes prácticamente andan siempre con sus cuidadores, no los adolescentes, pero los niños sí, mucho más que nosotros antiguamente. Por lo tanto, tienen una visión bastante empática, ¿ya? La mesa de género cuidados, la actitud colectiva fue una ciudad que cuida con redes de apoyo inclusivos y respeto a la diversidad. Y por otro lado, un deseo para que se garantice el derecho al cuidado, el descanso y la expresión emocional. Qué importante esto del descanso, la expresión emocional nos lleva también a pensar en que los niños, niñas y adolescentes piensan en con otros tiempos, ¿no es cierto? Los tiempos de hoy y las ciudades tal vez de hoy están diseñadas mucho más para un traslado rápido, para una inmediatez, que cuando hablamos de género y cuidado no funciona tan bien, digamos. Tal vez debiésemos bajar un poco las velocidades de nuestras vidas como para poder pensar en un real cuidado, ¿no es cierto? En aquello relacionado con la salud y el bienestar, ¿no es cierto? La actitud colectiva fue hacia una ciudad más empática con los espacios que generen bienestar comunitario e individual. Y respecto a la mesa de participación y formación ciudadana, frente a la temática se quiere reconocer el derecho a opinar de las infancias y reconocer el derecho a jugar y a disfrutar de una autonomía en el espacio público. No solamente la participación tiene que ver con el conversar y con establecer un diálogo, sino que también con poder ser parte de estos espacios públicos a través de la habitabilidad, ¿no es cierto? Algunos de los temas transversales identificados fue el diseño urbano inclusivo y sensible como primera temática, ¿no es cierto? La desigualdad territorial y la exclusión, los cuidados comunitarios y la salud mental, la educación transformadora, los derechos de la infancia y participación, la movilidad activa, segura y equitativa, y el juego como eje estructural. Es interesante destacar que al menos de las tres temáticas más relevantes, o si dentro de las 4 temáticas más relevantes, hay una visión sumamente inclusiva, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el diseño inclusivo y sensible, con la desigualdad territorial y la exclusión, o sea, como grandes preocupaciones, ¿no es cierto? Y la agenda urbana, que hoy en día estamos cerrando y finalizando, está estructurada sobre 4 grandes temas transversales identificados en el workshop, que tienen que ver, primero que nada, con la inclusión territorial, en segundo lugar están los cuidados comunitarios, la participación activa y una ciudad más lúdica. Y en esos temas desde esos ejes estamos estructurando nuestro trabajo
dentro de la agenda urbana para las infancias. Muchas gracias. Esa sería la presentación. Estamos ya haciendo las 11:05. Muy puntuales. Bueno, ¿Vale? abrimos ahora como espacio si tienen algunas como dudas, comentarios que nos quieran hacer. Estamos aquí para responderlos. Como les decía al principio, este era un baño de muchos enfoques, teorías y proyectos, como para de alguna manera situarnos en la conversación de lo que tiene que ver con esta academia de formación, que nos parecen fundamentales como para poder realmente situar esta perspectiva de la participación ciudadana infantil y adolescente desde la lógica que nosotros trabajamos en escala común, claramente. Y bueno, nosotros ahí les vamos a informar cuando hagamos la habilitación de la plataforma y nos vemos el próximo martes. Pero ahí si tienen algún comentario, Cristina. Sí, hola a todos y a todas. Gracias, Piera. Gracias, Macarena. Sí, yo quería decirle, porque tú nombraste al principio, me nombraste y dijiste gracias por la gestión, y también explicar por qué estamos aquí, la mayoría, no todos, pero mucha gente de la Municipalidad de Viña. Una, porque, y lo conversamos cuando nos conocimos, hay una intención política, de hacer política comunal referida a niñez y adolescencia por parte de la alcaldesa. De hecho, ya todos, casi todos con los que están aquí presentes hemos conversado, y otros que tal vez hoy día no pudieron estar presentes, porque adherimos a la perspectiva y al mandato que nos hace la Ley de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La expertise técnica la tiene sin duda el equipo de la OLN, de la municipalidad. Sin embargo, una de las evaluaciones que hacía la alcaldesa era que en el municipio tenemos muchos programas orientados a niñez, pero de algún modo también desarticulados. Y un poco lo que les pasa a ustedes, ¿no? Que también Macarena exponía cifras cuantitativas, muchos niños en distintas actividades. Sin embargo, también nos cuesta de repente pensar qué impacto están teniendo todos esos niños que en distintos programas están participando. Entonces, el desafío que tiene la alcaldesa a propósito también de un contexto y de por qué yo estoy aquí, es porque entregamos las escuelas públicas donde de por sí están presentes los niños, niñas y adolescentes. 60 establecimientos municipales fueron traspasados al Servicio Local de Educación Pública. Y en ese escenario, claro, la alcaldesa dice, bueno, traspasamos la escuela, pero los niños, niñas, adolescentes, sus familias son viñamarinos y viñamarinas. Y por lo tanto tenemos que seguir pensando como municipio, cómo acompañamos los requerimientos de los niños, cómo seguimos escuchando a los niños, cómo seguimos integrando la política comunal. Entonces, justo aparece esta posibilidad a propósito de que nosotros habíamos apoyado el proyecto que ustedes adjudicaron, pero desde la corporación municipal cuando éramos sostenedores. Hoy día, sin ser sostenedores, conversábamos con Pierre al principio, y también quería transparentarlo al equipo municipal, lo conversábamos al principio. La política comunal, lo que espera la alcaldesa es 3 focos fundamentales que tienen que ver con educación no formal. O sea, si nos vamos a la UNESCO, hay 3 tipos de educación: la formal, que hoy día ya no la tenemos, que la traspasamos al servicio local; la informal, que es la que se da en la vida cotidiana; y la no formal, que es la que se intenciona, en este caso, para la promoción y prevención de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de estrategias de educación no formal que en el municipio ya tenemos. Y son 3 focos: todo lo que
educación medioambiental, que como bien decía Macarena, en uno de los resultados de las mesas los niños lo explicitan. Nosotros hemos hecho también algunos procesos participativos cuando estábamos en la corporación, y es un tema que para ellos es esencial, el medio ambiente y la perspectiva comunitaria. Y por otra parte, el deporte, como un medio también de promoción de los derechos, más que para el ejercicio físico, tiene que ver con lo que la cifra y lo que tú planteabas, Pierre, al principio, ¿no? Que la comuna no está exento de aquello, el tema de la obesidad, el tema del ocio, el tema del movimiento, y el deporte también como una posibilidad de desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Y en tercer lugar, la cultura. Aquí hay varias personas del ámbito de la cultura, y para nosotros una perspectiva cultural desde una lógica amplia, ¿no? Que tiene que ver precisamente con modificar la cultura viñamarina, de pasar de ser adultocéntrica a ser ojalá una comuna más centrada en el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derechos en la comuna. Disculpen que me alargue, pero es un contexto relevante de por qué accedimos también a participar, aunque ya se venía trabajando de antes con SECPLA. Lo hemos conversado con María Fernanda Olivares como directora de SECPLA, en la necesidad de reconocer el mandato que nos da la alcaldesa de integrar todos los programas. Ustedes como arquitectas han ido derivando y me encanta escucharlas. Yo soy profe de educación especial en mis orígenes. Me encanta escucharlas hablar de cómo también el espacio público, desde la perspectiva de ustedes, también incide en el desarrollo neurobiológico, cognitivo e integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que tenemos una buena posibilidad, una buena oportunidad de seguir trabajando, de aprender, seguir aprendiendo, para poder trabajar juntos a favor de los niños, niñas y adolescentes, que es lo que nos mueve y es lo que se va a intencionar con más fuerza a partir del próximo año, desde el municipio. Eso. Muchas gracias, Cristina. Justamente lo que nosotros planteamos es que es en la ciudad donde ocurren todas estas cosas, por lo tanto tenemos que ir a mirar la ciudad como plataforma para las interacciones sociales, culturales, deportivas, comunitarias, ¿no es cierto? Si no, vamos a seguir mirando los espacios como lugares aislados que responden a necesidades como, por ejemplo, la educación, que se centra solamente en el claustro del colegio, sin entregar, en el fondo, las oportunidades que permite la ciudad como un espacio mucho más integral de interacción y de promoción de la sociabilización y también de la ciudadanía de todos nosotros. Así que todos estos elementos que tú traes, ¿no es cierto?, lo plantean los niños también. El tema del medio ambiente es uno de los principales elementos que surge, o al menos que a nosotros se nos ha aparecido con mucha fuerza, por ejemplo, en los procesos participativos. Es un gran elemento, un gran eje de trabajo que los niños nos traen a presencia y que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y es en la ciudad donde eso ellos lo ven, donde los déficits, los desafíos y también las oportunidades de transformación de la ciudad para que sea más verde y mucho más sostenible. Así que, de todas maneras, yo creo que también esta es una invitación, y por eso me gusta mucho que estén los del ámbito de la cultura, el medio ambiente, también el deporte, porque tenemos que empezar a mirar como todo en integración, desde la planificación urbana, desde el desarrollo de proyectos, hasta todas las otras dimensiones para que sea efectivamente el espacio propicio, la ciudad, digo, para poder desempeñar estas actividades y en la medida que los niños participan en los espacios públicos para poder desarrollar actividades como cultura, deporte, ocio y también recreación, ellos se vinculan más positivamente con el territorio. Así que me encanta de que estén aquí, y me fascina también que estén ahí los del Artequín, porque creo que son unos aliados para nosotros fundamentales, porque son una estaca que articula la cultura, el arte, también en la relación con el medio ambiente en Viña del Mar, y que hay que fortalecer sin lugar a dudas. Así que eso, no sé si alguien tiene algún comentario, los que se tienen que ir, entendemos, estamos ya sobre la hora.
Nosotros les vamos a mandar toda la información por el mismo canal que lo estamos haciendo hasta ahora, y nos vemos el próximo martes en el Artequín ahí que nos prestaron, gracias Geraldine, aprovecho de dar las gracias y saludar, el espacio para poder juntarnos en ese lugar y además poder también conectarnos con ese espacio tan bonito que tiene la ciudad. Eso, así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana, acuérdense, a las 10 traten de llegar un poquito antes para que hagamos el registro, para que podamos comenzar y podamos también ser como conscientes con el tiempo y el horario de cada uno de ustedes, que me imagino que después se integran a sus distintas actividades, van a almorzar, etc. Así que muchas gracias. Gracias. Cualquier comentario que tengan nos pueden escribir, tienen nuestros contactos, así que estamos ahí en comunicación. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Que estén Chao, bien. chao. Chao, gracias, que estén bien. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.